Bueno, hoy vamos a estar haciendo un análisis de los cambios que sufrió la guía de Scrum de 2017 a esta nueva versión en 2020. Espero que les agrade, traigo unos slides, los voy a compartir en los comentarios y en la descripción del video como siempre para que lo puedan descargar en caso de que ocupen esta información o esta presentación para sus equipos o para lo que sea. Y bueno, empezamos la Scrum Guide 2020, Updates. A brief overview of the most important changes. Un overview general de los cambios más importantes. ¿Cómo dividí este video? El primero es el overall o como los cambios generales que yo noté en cuanto a la guía anterior contra esta. Número 2, los eventos. 3, lo que cambió de los roles. El 4, lo que cambió de los artefactos y los nuevos commitments. 5, los pilares, qué cambió respecto a los pilares que yo noté. 6, el product goal, este nuevo concepto que la verdad es que está muy interesante. Y 7, algunos analytics, algunas comparaciones entre el número de palabras que vi en la primera guía, palabras claves, el número de veces que aparecen en la primera guía contra el número de veces que aparecen en la nueva guía. Creo que puede hacer sentido hacer ese análisis. Vamos a entrar en materia ahora sí. Tengo 4 comentarios respecto a mis observaciones generales en cuanto a la nueva guía. La primera es que me parece que es como un mix o una mezcla de trends o de cosas que están muy de moda, por ejemplo, Management 3.0, Start with Why, The Lean Startup, Google OKRs, libro Inspired de Marty Cagan. Me parece que los que ya leyeron la guía tienen bastante idea de qué estoy hablando al mencionar estos trends, pero lo vamos a ver más adelante. Focus. Es evidente para mí, en varias partes de la guía he notado que ahora la guía promueve mucho que un Product Manager o un Product Owner más bien y un Scrum Master se enfoquen en un solo equipo. Extended Uses. Al parecer tratan de que esta guía ya no tenga que ver con software y con desarrollo de sistemas, sino más bien que puedas aplicar la guía para muchas otras cosas. Esto lo vamos a ver especialmente en el análisis de palabras que tengo al final, así es que quédense hasta el final. Less prescriptive, es decir, la nueva guía parece ahora más un framework que una metodología. Muchas discusiones ha habido de que si es una metodología, que si no lo es. La verdad es que ahora que cambió, yo me doy cuenta que esta guía parece menos metodología que las anteriores. Pero las anteriores sí tenían una serie de pasos muy definidos, sobre todo en las reuniones. Eso se trató de evitar en esta guía. Se trata de dar mucha más libertad a cómo llevar a cabo los eventos y se enfoca más bien la guía en los objetivos de cada una. Número 2, los eventos. Lo que comentaba, menos detalles significa más libertad. Hay más foco en los goles. Anteriormente se especificaba que el stand-up debía de ser en el mismo lugar a la misma hora. Y en esta guía ahora se menciona que todos los eventos es recomendable que sean en el mismo lugar a la misma hora para reducir la complejidad. Sobre el Scrum Sprint, el refinement o el refinamiento aparece en una sección en donde se está platicando del sprint. Antes aparecía fuera de la descripción del sprint y ahora me parece que cada vez está como formalizando más un poco más esto del refinamiento. La parte de que el refinamiento de los equipos estaba limitado al 10% de su tiempo, esto ya no aparece en la nueva guía. Multiple increments en un sprint. Esto la verdad es que vi algunos equipos que incluso esperaban a que llegara el Sprint Review para hacer demostraciones y para entregar incrementos y ahora lo que te dice es que trata de entregar incrementos lo más rápido que puedas y esto tiene que ver con Continuous Delivery, Continuous Integration, etc. Every time a story gets done, an increment is born. Esta frase me gustó, la escuché en algunos de los que están comentando sobre la nueva guía. Me parece bastante interesante, ¿no? Un nuevo incremento nace cada vez que una historia pasa a done. Sobre el sprint planning, han incorporado el why this sprint is valuable. ¿Por qué este sprint es de valor? ¿No? Antes teníamos el what, es el qué es lo que hay que hacer. Durante el sprint planning salía el equipo diciendo ya tenemos claro lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. A esta guía introduce por primera vez el término ¿por qué es importante este sprint? Y aquí viene lo que platicaba de Marty Cagan y por qué tenemos que ligar todo lo que hacemos a un sprint goal o a un business value. El Daily Scrum, gracias a Dios quitaron las 3 preguntas. Que para mí, aquí puse el ejemplo porque para mí era increíble llegar a cada equipo con el que trabajaba. Siempre estaban haciendo las mismas 3 preguntas y esto no era obligatorio ni estar de pie ni hacer las mismas 3 preguntas todo el tiempo. Es como si un maestro nos quiere enseñar a multiplicar y nos dice, miren, un ejemplo es 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6.
Y todas las veces que vamos a platicar de tablas con la gente y que vamos a tratar de multiplicar, usamos esos tres tablas. O sea, no es posible. Creo que nunca lo entendimos bien y la manera de corregir esto es simplemente quitando y ya ni siquiera dando más ejemplos porque somos capaces de otra vez que los ejemplos que pongan, hacerlo una ley, ¿no? Nunca fue obligatorio las 3 preguntas. Siempre se promovió que durante el daily el equipo se juntara y platicara como quisiera, en el formato que quisiera, las preguntas que quisieran, pero que vieran si había un impedimento o algún blocker o algo que retrasara al equipo para llegar al sprint goal. O también platicar un poco qué es lo que estaba aportando cada miembro para llegar al sprint goal. Las preguntas eran las que tú quisieras, pero bueno, qué bueno que ya las quitaron. PO and SM as Developers Option. Ahora al parecer el Product Owner y el Scrum Master pueden formar parte del equipo de desarrollo. Esto no estaba mencionado anteriormente y ahora dice que durante el daily, si el PO o el Scrum Master están desarrollando o están ayudando a desarrollar código, testing, UX, lo que sea, que ellos también pueden participar en el daily como parte de los developers. Para el Sprint Review se quitó toda esta serie de 5 o 6 pasos o etapas que había muy específicas para cómo llevar la agenda del Sprint Review. Me da mucho gusto también. En el Sprint Review, si se acuerdan en la guía anterior, había una parte en donde los developers o el equipo de developer anterior, ahora llamado los developers, tenían que presentar qué fue lo que funcionó bien durante el sprint, qué problemas se enfrentaron y cómo lo resolvieron. Esa parte se quitó del Sprint Review y a mí también nunca me hizo sentido que fuera parte del Sprint Review porque parecía más como parte de la retrospectiva al final para poder mejorar. Se hizo ese ajuste y se pasó esa discusión o esa parte de la agenda se quitó y se pasó a la retrospectiva. Ahora el foco del Sprint Review está súper claro que es para platicar con los colaboradores o con los stakeholders y en el Product Goal o en el Goal de todo el backlog. En unas slides más voy a platicar un poco más del Product Goal, lo que yo veo que va a beneficiar a los equipos y también las fallas que veo que pueden suceder. Sobre la retrospectiva, bueno, ya no se tiene ese ítem que se tenía que agarrar o ese bloque de trabajo que se tenía que forzosamente priorizar en el sprint que sigue para garantizar la mejora continua. Recordemos que antes se decía, una historia tienes que dedicarla a mejora continua y la tienes que priorizar para el próximo sprint. Y esa historia la debías de detectar en la retrospectiva. Bueno, ahora eso ya se quitó. Yo creo que ese es algo que al menos los equipos con los que yo trabajo promuevo a que lo sigan haciendo porque me parece que es una buena manera de garantizar la mejora continua. Pero bueno, sobre los roles de Scrum, ¿qué cambió? Bueno, antes se usó muchísimas veces y lo vamos también a ver en los analytics de la guía anterior contra esta al final del video. Antes se hablaba mucho de responsabilidades, ahora se llama accountabilities. Accountability para mí tiene un valor mayor de responsabilidad. La persona que es accountable de algo es la persona que va a responder y la persona que tiene que dar la cara y la persona que tiene que decir por qué se decidió lo que se decidió y tiene que tener fundamentos muy claros de por qué decidió irse por cierto camino. Eso se llama, para mí ese es el concepto de accountability. Es un término, es unas 2 o 3 rayitas arriba de lo que es una responsabilidad. El tamaño del equipo pasó de ser de 3 a 9 a ser de 8 o menos. Anteriormente se calculaba en base al número de developers y ahora te dice en base al número de equipo total Scrum Team. Entonces te dice que tiene que ser, si estamos hablando de developers específicamente, yo lo traduje a, antes era de 3 a 9 y ahora es de 8 o menos, indicando o dando a entender que 8 es el número ideal y que de ahí para abajo. Los developers ya también son accountable o responsables o son los que también tienen el peso en su espalda de desarrollar cosas de valor. ¿A qué promueve esto? A empoderar al equipo de desarrollo o a los desarrolladores, como ahora se les llama. ¿Por qué? Porque antes simplemente ellos tenían que desarrollar buen código y entregar las cosas a tiempo. Ahora también lo que se hace, el por qué y el qué es lo que se hace, ellos son responsables de eso. Entonces pueden cuestionar mucho más al Product Owner y decirle, oye, pero ¿por qué vamos a hacer esto si esto no entrega valor? En teoría antes eso no pasaba o pasaba muy poco en los equipos en los que yo he trabajado. Anteriormente el equipo era self-organized y ahora es self-managed. ¿Qué significa? Pues que ellos son los que deciden qué, cómo, dónde, cuándo. Ellos se deben de poder organizar de manera que no dependan de que otra persona fuera del equipo Scrum les diga qué es lo que hay que hacer. Y esto suena muy bonito, pero en la realidad obviamente ningún equipo puede hacer lo que quieran.
Pero sí la diferencia para mí está en que les entregues un problema a resolver y el equipo decida cuál es el approach o cuál es la solución técnica que va a crear para solucionar ese problema de negocio, que es el que debe de generar más valor en teoría. El Product Owner, la guía decía anteriormente que el Product Owner tiene la capacidad de delegar cualquiera de sus actividades respecto al backlog a cualquiera de los developers o al equipo de desarrollo. Ahora no solamente menciona que el Product Owner puede delegar esa tarea a los developers, sino a cualquier persona. No me queda muy claro si se refiere a cualquier persona en la vida, en la empresa. En realidad lo que podríamos ver es nuevos equipos con Scrum Masters, por ejemplo, desarrollando historias o siendo responsables de un backlog. O un equipo de desarrollo que se hace responsable totalmente de un backlog. Al final, lo que dice y lo que sigue igual es que el accountable o el responsable últimamente va a ser el product owner. Pero ahora da un poco más de libertad a quién es la persona que puede crear o las personas que pueden crear las historias. Y bueno, el Scrum Master, si tú eres Scrum Master, en esta guía tienes mucha más chamba, porque me parece que trataron de que el rol del Scrum Master se abriera muchísimo hacia toda la organización. Y bueno, si se fijan, las responsabilidades, leading, training, coaching, planning, advising. Si se dan cuenta, parte de estas actividades, 2 o 3, le correspondían a otras personas, tal vez a un agile coach en las empresas. Estoy hablando de la parte práctica. Normalmente esta parte del coaching, del mentoring tan famoso, del advising, casi siempre había un coach o alguien con un puesto un poco más importante o más general dentro de la empresa que se encargaba, tal vez una consultora, un consultor, un agile coach, etcétera. Y ahora la guía trata de empoderar al Scrum Master para que él sea la persona que platique y que promueva los valores de Scrum en toda la organización, que haga que todo el mundo entienda de qué se trata Scrum, en qué consisten los eventos, etcétera. Entonces, me parece súper importante porque ahora los Scrum Master tienen mucha más chamba y mucho más trabajo. Esto puede acabar haciendo que los Scrum Masters tengan más peso en las organizaciones, lo cual me da mucho gusto. ¿De qué se trata esto? Bueno, si se fijan, los artefactos siguen siendo los mismos, el Product Goal, el Sprint Backlog y el incremento. Nada más que ahora se trata de ligar claramente cuál es el objetivo de cada uno. El Product Backlog tiene como objetivo un Product Goal, lo cual ahorita vamos a platicar un poco más a detalle esto, pero en realidad es simplemente una orientación o una como estrategia unificada para todo el Product Backlog. En el slide que sigue vamos a platicar un poco más. Sprint Backlog. Bueno, el Sprint Backlog siempre estuvo ligado a un Sprint Goal. Aquí no hay muchos cambios. Solamente dar la importancia al Sprint Goal que antes tal vez no la tenía tanto. Yo trabajé con muchos equipos que simplemente lo que hacían era meter las historias y no tenían como ni idea del Sprint Goal. Entonces ahora como que tratan de reforzar esa parte. En los artefactos, el incremento, pues está la parte del commitment a la Definition of Done. ¿Qué es lo que pasa con la Definition of Done? Anteriormente era un poco ignorada y algunos equipos comenzaban a trabajar en los proyectos o productos y no tenían una Definition of Done. Entonces cada miembro del equipo tenía una definición diferente de cuándo cada historia estaba terminada. La Definition of Done lo que hace es ahora dividir el backlog en dos partes, o en las historias que están por comenzarse a trabajar o las historias que están terminadas. Entonces está terminado o no terminado, punto. No tienes historias a medias en tu backlog. En teoría están o terminadas o no terminadas, lo cual cambia bastante y hace simples las discusiones con los stakeholders, con los interesados, con todo el mundo. Los pilares de Scrum, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, la transparencia. En cuanto a la transparencia, lo que estamos viendo es que ahora la transparencia no se le debe dar solamente o brindar solamente a los que están desarrollando el código o a los desarrolladores y al equipo Scrum, sino a todo mundo, a todos los que están incluso recibiendo el trabajo. Esto es súper importante porque entonces al ratito puede que veamos boards de Jira que den acceso a los stakeholders o a toda la gente que está alrededor del producto, tal vez a clientes, etcétera. O sea, ya no se trata nada más de dar transparencia al equipo interno, al que está trabajando en el feature o en el incremento, sino dar transparencia durante todo el proceso o el sprint a los interesados, a los que se les va a entregar el trabajo. Me parece que esto es un cambio sustancial. Sobre la inspección, ¿qué es lo que nos dice? Ahora esta guía nos dice que todas las reuniones o todos los eventos, más bien como oficialmente se llaman, tienen que provocar un cambio. Si no hay un cambio, tu evento no está siendo fructífero. Vaya, entonces esto cambia también el chip de las personas cuando entran a un evento. Yo desde que supe esto, cada que entro a un evento digo, bueno,
Entramos a la retrospectiva. ¿Qué sale? ¿Cuál es el output o el outcome de la retrospectiva? Si no cambió nada, si el equipo sigue trabajando igual y si solamente apuntamos una cosa en una libreta o en un Jira o en un board y nunca más lo vamos a ver, estamos haciendo algo mal. Entonces es importante que entres con algo y salas con algo diferente cada evento. Creo que esto también es crítico. Y la parte de la adaptación también, ya lo mencionamos hace rato, no tenemos que forzosamente encontrar un ítem para priorizarlo en el próximo sprint, lo cual me parece interesante porque debemos de encontrar otras maneras de adaptarnos. Entonces, debemos de encontrar otras maneras de garantizar la mejora continua. Y ahora viene la estrella o la cereza del pastel, como yo creo que este Product Goal es de lo más importante que se introdujo en esta guía nueva. ¿Cuáles son los beneficios inmediatos que yo, Héctor, creo que va a traer este Product Goal? La primera es que va a permitir una adaptación e inspección a escala. Es decir, anteriormente la inspección y la adaptación se hacía en muchas de las reuniones, pero la principal era el Sprint Review, en donde ibas y platicabas el incremento a los stakeholders y les decías qué les parece, vamos por buen camino, ven bien la visión del producto, vamos hacia allá, hace sentido lo que estamos proponiendo para el próximo sprint, etc. Ahora la inspección y adaptación se va a dar a un nivel macro, no nada más a un nivel por sprint, sino que cada vez que lleguemos a las juntas tenemos que empezar a platicar en términos de Product Goal. Esto hace que el timón o que todo el barco vaya modificándose constantemente y no nada más los sprints pequeños, sino que ahora cada vez que discutamos sobre el Product Goal vamos a ir modificando hacia dónde queremos llevar nuestros productos. Otra cosa que va a hacer este Product Goal, que los backlogs sean mucho más orientados a outcomes, que en lugar de como están ahorita orientados a producto. Si te fijas, un backlog ahorita normalmente va a tener una serie de features y epics y todos tienen que ver con cosas que hay que desarrollar. Pero en pocos lugares o pocos backlogs he visto en donde se especifique cómo va unido esto al valor del negocio. Si tenemos un product goal y el product goal lo logramos hacer de tal manera que afecte al negocio, que impacte, todas las historias del backlog deben de ir enfocadas a ese product goal, a diferencia de como era anteriormente, que nada más íbamos por un feature, ¿de acuerdo? Otra de las cosas relevantes que va a traer este product goal es que cuando tú salgas de la reunión de planning, como developer, como product o ahora como Scrum, como parte del equipo Scrum, todo lo que hagas tiene que ir alineado a un product goal. Anteriormente es posible que sales de ahí, sales de la reunión y tienes que hacer una historia o una serie de historias o alcanzar un sprint goal que no tiene que ver con un goal general. Entonces, esto creo que va a dar muchísima alineación a todo el equipo para que todos estemos bien conectados con lo que tenemos que hacer y no haya una o dos personas que salgan del planning a hacer cosas que no van orientadas a un mismo sentido. Me parece que otra de las cosas importantes que trae este Product Goal es que los backlogs van a ser más cortos. ¿Por qué? Porque si yo ahorita voy a mi backlog y empiezo a implementar esto del Product Goal, les aseguro que, y tal vez les pase a ustedes también, el 30, 40 o tal vez el 50% de las historias que están ahí no van a ir orientadas o no van a cooperar a hacerme llegar o a alcanzar, a que el equipo alcance un Product Goal. Si yo delimito el Product Goal a un objetivo de negocio, seguramente mucha parte de mi backlog va a salir sobrando. Entonces, ¿qué significa? Que las historias que están en tu backlog van a tener que estar relacionadas a un objetivo. Esto es súper positivo porque vas a tener backlogs más cortos con cosas que realmente se van a trabajar y que son prioritarias. He estado con equipos que tienen backlogs infinitos y el equipo se desmotiva. El equipo al ver que los backlogs nunca van a acabar y que no saben ni hacia dónde van, creo que como que eso no motiva, ¿no? O sea, el hecho de tener un goal y todos enfocados hacia allá, necesariamente va a hacer que los backlogs sean más cortos. Sprint Goal Alignment. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que el Sprint Goal por fin va a estar mucho más delimitado a un objetivo mayor. Entonces, aquí es donde la estrategia de las compañías, la estrategia del producto, los OKRs, los goles, el MBO, como le quieras llamar a los objetivos de cada cuarto o de cada año de la empresa, la estrategia que va siguiendo el producto va a estar súper alineado a los goals de cada uno de los sprints, porque ya tienes un punto medio ahí que se llama el Product Goal, que te está ayudando a alinear cada uno de los goles del sprint. Entonces, me parece que vamos a tener más alineación entre lo que el equipo, el SLT o top management quiere para la empresa con lo que se está ejecutando cada sprint.
Y bueno, esta otra ya la mencioné, el Product Goal moves our backlogs from being an infinite effort to a tangible outcome, ¿de acuerdo? En una de las conversaciones que vi cuando estaban pasando el lanzamiento de la guía, dieron este ejemplo que me pareció muy bueno. Me decían, vamos a suponer que el product goal de mi backlog es I want to lose 10 kilograms to look amazing in my holiday pictures, ¿sí? Vamos a bajar 10 kilos porque quiero lucir increíble en mis fotos de este holiday o esta Christmas. Si nosotros ponemos ese goal en un product backlog, seguramente vamos a tener muchas historias y ponemos sprints cada backlog, ¿no? Sprint goals cada backlog. Resulta que a la mitad del sprint o a la mitad, a los 2 o 3 sprint goals que llevamos, vemos que la manera para vernos increíbles en nuestras fotos de Navidad no es tanto bajar de peso, porque al bajar 2 o 3 kilos vemos que no vamos cambiando nada, que se nos ve igual la cara o que nos vemos iguales y decimos, pues es que tal vez no estaba tan gordo como yo pensé. Creo que para salir increíble en mis fotos de Navidad lo que necesito es una operación de nariz o operarme el mentón o ¿sabes qué? Ponerme cremas para no verme tan arrugado. O sea, el hecho de que tengas un goal de producto o de backlog puede hacer que los sprint goals al final puedas pivotear de manera que alcances ese goal. Cuando no tienes esa claridad de hacia dónde vas, entonces los sprint goals pueden estar un poco perdidos y me parece que este ejemplo como que denota mucho la importancia de tener un goal fijo de negocio para que nuestras features y nuestras capacidades que vamos creando el producto vayan hacia allá. Y si tenemos que pivotear y decir, no, mejor bajar kilos, no, mejor operación o mejor esto, mejor el otro, creo que este ejemplo lo resume bastante bien cuál es la idea. ¿Qué es lo que puede salir mal? Creo que una de las cosas importantes es que el product goal tiene que ser business oriented, tiene que estar enfocado al negocio, tiene que ser un problema de negocio, no un feature o un epic o vamos a desarrollar este módulo de la página web. Si estamos por ese lado, creo que ya vamos mal. En mi humilde opinión, tendría que ir todos los goles de producto, tienen que ir orientados a cosas del negocio y a problemas del negocio a resolver. Aspirational Product Goals, ¿a qué me refiero? A que si los Product Goals los hacemos muy aspiracionales o muy no alcanzables, podemos caer en que no sirva de nada el ejercicio. ¿Por qué? Porque el Product Backlog puede ser también infinito si nuestro Product Goal es ser mejores como empresa, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que seguir la regla de Invest y si no saben qué es eso, bueno, pues por ahí tengo un video para mostrar cuáles son las características que tienen los goals o los objetivos o las metas. Me parece que tiene que ser alcanzable y tiene que irse redefiniendo y si se va terminando se puede plantear un nuevo goal cada vez que pase cierto periodo. La periodicidad, si es cada cuarto, cada año, cada 3 meses, eso lo definirá cada equipo y puede que para unos funcione de manera diferente que para otros. Pero me parece que esta es otra de las áreas que podrían fallar. Y bueno, por último, aquí hay unos analytics que estuve haciendo. Si se fijan, voy recorriendo. La idea de este slide es number of times each word appears on the Scrum Guide 2017 contra 2020. Vamos a empezar por la izquierda hacia la derecha. El Product Goal. El Product Goal aparece en esta guía nueva 13 veces, cuando no aparecía o no había sido mencionado nunca, ¿no? Es un concepto nuevo. La palabra accountable es la que les mencionaba. Antes aparecía en la guía 2017 una vez y ahora aparece 8 veces. La palabra commit o commitment es el abreviativo. 4 veces antes y ahora aparece 10 veces. Stakeholder, si se fijan, a pesar de que la guía nueva es mucho más corta que la anterior, creo que pasaron, no me acuerdo el número de páginas, pero creo que de 18, 19 pasaron a 13, una cosa así, o sea, le disminuyeron muchísimo. Lo lógico sería que todas las palabras aparecieran menos veces y con todo y que disminuyó la guía, hay palabras que aparecen mucho más, entonces cobra doble relevancia que esto esté sucediendo, ¿no? La palabra stakeholder, 6 a 13, mucho más enfoque en los stakeholders y en el negocio. Definition of done, de 11 a 16, no hay tanto cambio, pero como les digo, lo normal sería que pasara de 11 a 5 o a 6, algo así. Value, la palabra valor, sube, con todo y que la guía baja, ella sube. Y bueno, luego tenemos las palabras que bajan y que van desapareciendo tristemente, o bueno, no tristemente, pero van desapareciendo. Imagínense, la palabra development aparece 100 veces en la guía de 2017 y aparece solamente 2 en la nueva guía. Esto nos habla mucho del enfoque que están queriendo dar los creadores a la guía. O sea, quieren que ya no se trate de development. O sea, development es muy enfocado a software. Functionality o funcionalidad, de 11 veces a 1. Ya no se buscan funcionalidades. Release, de 8
Aparecía 8 veces antes y ahora aparece una. Demo, la palabra demo tan mal entendida por muchos, que reemplazaron totalmente el concepto de Sprint Review por una demo cuando no era así. De plano agarraron y dijeron vamos a quitar la palabra demo porque nadie entiende que no hay que hacer demos, hay que hacer Sprint Reviews. O los demos los podemos hacer, pero in between the sprint, ¿no? La palabra testing también muy enfocada a software. Aparecía una vez y ahora ya no aparece. La palabra sistema, 3 a 0. Y la palabra requirement o requerimiento, de 6 veces anteriormente a ninguna. Entonces, esto nos da bastante idea de cómo la guía se va desenfocando de software, de desarrollo, de sistema de development y se va hacia business value, hacia mejoras al negocio, valor, stakeholders, el usuario final. ¿Sí me explico? O sea, al final va rumbo, se ve hacia dónde va el rumbo de esto. Y por eso mencionaba yo al principio la parte de Marty Kagan y de Inspired, que la verdad es que tiene mucho que ver con esa filosofía, ¿no? Y bueno, esto fue todo lo que tengo en estos slides. Les voy a pasar la presentación como siempre en los comentarios para que la puedan descargar. Y espero que esto les sirva y que si están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo, por favor déjenmelo en sus comentarios. La verdad es que me encantaría que me dijeran, no hombre Héctor, la estás regando en esto no era así o esto sí era así. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.